participar. Medianamente son introducciones muy generales a las cuestiones así religiosas. Vamos a hacer una introducción general a lo que va a ser la Biblia, ¿no? Las Sagradas Escrituras. Luego vamos a ir ahondando un poquito más en ellas, ¿sí? Vamos a ir viendo otros temas también. Está destinado a jóvenes religiosos que medianamente no conozcan muy bien estas cuestiones. Así que en mi tarea como de profesor siempre voy a partir desde lo más básico que puede parecer algo, desde lo más simple, para luego ir complejizando la cuestión, ¿sí? Así que hoy vamos a hablar un poquito de las Sagradas Escrituras como fuente de la teología, ¿no? Tenemos la teología, que es el estudio de las revelaciones divinas, el estudio de las revelaciones de Dios, es teo, Dios, y logos, logia, quiere decir estudio, razonamiento, conocimiento, lenguaje, ¿no? Esa palabra logos en griego tiene muchas acepciones, más de 12 traducciones podemos hacer de la palabra logos. En este caso, la vamos a ajustar a lo que es estudio o razonamiento de algo. La teología tiene 3 fuentes, ¿no? Por lo menos dentro de la iglesia, la teología católica, que es la verdadera, la auténtica, tiene fuentes, y una de ellas son las Sagradas Escrituras. Obviamente, de dónde va a sacar toda su sabiduría, todo su conocimiento y todo, ¿sí?, el saber de Dios, ¿no?, que nos ha revelado a través de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Ahora vamos a hacer una pequeña introducción. Insisto en esto, siempre voy a ir desde lo básico hacia lo más complejo. La idea sería que vayamos complejizando un poquito más siempre. A ver, ¿me confirman ahí si se ve la pantalla? ¿Alguien, por favor? Sí, se está viendo. Se ve. Esperen que los tengo que admitir también a los que entran. Este es uno de los problemas de hacer todo solo. Bueno, cuando me suene la campanita me voy a salir. Muy bien, bueno, a mí me parecía muy importante comenzar, ¿no?, desde un pasaje bíblico que generalmente no se lo toma muy en cuenta, ¿no? Es muy poco trabajado. Es este pasaje bíblico en Hechos capítulo 8, la no tan famosa situación que vive Felipe con el etíope, ¿no? El etíope va leyendo un pasaje de Isaías, ¿no? Y Felipe, movido por el Espíritu Santo, se acerca, ¿no?, y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el etíope le responde lo siguiente, ¿no? ¿Cómo puedo entender si nadie me lo explica? Dicen que en su acto misionero, ¿no?, aquí también podemos ver un ejemplo de misionero, cómo Felipe misiona, hace la misión, ¿no? Porque la misión no simplemente es salir y andar por ahí predicando cosas, sino que también el trabajo intelectual es una forma de misión. Recuerden que Dios nos da los diferentes dones, nos dice San Pablo, a cada uno, a algunos profetas, a otros pastores, ¿sí? Son llamados, ¿no?, de diferentes maneras. Entonces aquí Felipe hace todo un trabajo intelectual de explicarle qué es lo que estaba escrito en el libro de Isaías, que el etíope estaba leyendo y no entendía nada. Entonces Felipe se toma ese trabajo de explicarle, y luego de eso, ¿sí?, cuentan las Sagradas Escrituras, el etíope se pidió que lo bautizaran, ¿sí? Un gran trabajo el de Felipe, lástima que muy poco se lo tiene en cuenta, ¿no? Y esto es lo que pasa generalmente, ¿no?, en la modernidad también. Hoy la gente no se quiere acercar a las Sagradas Escrituras, no se acerca a la Biblia porque no entiende nada de lo que lee, ¿sí? Y hoy, los jóvenes de hoy
justamente nos están diciendo esto. ¿Cómo voy a entender la Biblia si nadie me la explica? No entiendo. Imagínese un joven, agarra el libro del Génesis y a la segunda hoja la abandona, porque no entiende lo que está escrito ahí, no lo comprende. Entonces, lo que medianamente tenemos el conocimiento, los que medianamente hemos sido formados, tenemos que hacer la tarea que hace Felipe con el etíope, ¿no? Explicarle a los demás qué es lo que las Sagradas Escrituras nos están queriendo decir. Creo para entender y entiendo para creer mejor. Es decir, mientras mejor podamos entender las Sagradas Escrituras, mejor vamos a poder creer en Dios. ¿Sí? La teología, justamente el trabajo de la teología, es poder purificar nuestra creencia, poder hacer de nuestra creencia en Dios un acto de madurez, una fe totalmente madura, libre de supersticiones, ¿no? Libre de paganismo, ¿no? Libre de cualquier superstición religiosa que en vez de acercarnos a Dios nos terminan alejando de él, ¿sí? Entonces, ahí tenemos un gran trabajo de Felipe, que ojalá que nosotros también lo podamos ir haciendo de a poquito. Lo que podemos hablar de la Biblia hoy de una manera objetiva, ¿sí? Es su estructura. Vamos a ver la estructura de las Sagradas Escrituras, ¿sí? Insisto que todo va a ser muy a modo introductorio, a vuelo de pájaro, muy simple, muy sencillo, ¿no? Como la navaja de Occam, ¿no? La navaja de Occam dice que las explicaciones sencillas son las más correctas. No hace falta que andemos, dice él, dividiendo los entes y problematizando todo, ¿no? Bueno, aquí de una manera clara y sencilla vamos a tratar de explicar cómo es la estructura de la Biblia, un poquito de historia, sus géneros literarios, muy importante para poder entender la Biblia de una manera correcta, para no caer en la literalización, ¿no? No caer en la literalización de la Biblia cuando se lea y creer que todo lo que dice ahí o todo lo que nos pide ahí, ¿no? Es así verdaderamente, ¿no? Tenemos que entender que la Biblia ha sido escrita en diferentes géneros literarios, por lo tanto, se utilizan símbolos, ¿no? Parábolas, se utilizan metáforas para querer dejarnos un determinado mensaje, ¿no? Digo, por tomar un ejemplo así rápido, no podemos ser literalistas en la Biblia porque, imagínense, estaríamos ya a esta altura tuertos. ¿Por qué tuertos? O mancos, ¿no? Si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, dice Jesús. Imagínense si tendríamos que tomar de forma literal eso, ¿no? Entonces, aquí Jesús está utilizando unos signos o unos símbolos para dejarnos un determinado mensaje, ¿sí? Sus idiomas y sus autores, ¿sí? Vamos a ver en cuántos idiomas ha sido escrita la Biblia y quiénes son los autores. Lo que sí vamos a ver aquí son, en cuanto hablemos de fechas, quiero hacer la aclaración, en cuanto hablemos de fechas, en cuanto hablemos de sucesos, o de fenómenos históricos, ¿sí? Siempre va a ser de forma aproximada, ¿sí? A veces nosotros queremos etiquetar todos con fechas exactas, ¿no? Y para tener una idea de algo y desde ahí darle comienzo o entidad a eso, ¿no? La Biblia es muy problemática en ese sentido, puesto que se nos dificulta poder tener una fecha exacta. Digamos, la Biblia no es como un libro que se publica en la actualidad. En la actualidad alguien publica un libro y tiene la fecha exacta y el año exacto en el que ha publicado ese libro, ¿no? He publicado este libro, se llama, no sé, Introducción a la Biblia, el 20 de marzo del 2016. Y lamentablemente eso con la Biblia no lo podemos hacer porque ha tenido todo un proceso histórico para irse conformando tal y cual la conocemos hoy, ¿sí? Así, cuando hablemos de fecha, siempre vamos a hablar de fechas totalmente aproximadas, ¿sí? Aproximadas. Bien, vamos un poquito con su etimología, entonces. Las etimologías siempre son importantes porque nos ayudan a acercarnos a la esencia de esa cosa,
A veces no se le da mucha importancia a la etimología, pero a la hora de definir las cosas, las etimologías son fundamentales, ¿no? Para saber qué es verdaderamente esa cosa y qué es lo que está queriendo decir. Y cuando uno quiere debatir también a lo mejor ciertas cuestiones, es muy bueno siempre aclarar etimologías de las palabras y ver verdaderamente a qué se refiere esa palabra. En este caso, vamos a hacerlo con la Biblia, ¿sí? Del griego, biblos, y que significa, ¿sí? Que significa, está en plural, un conjunto de libros o biblioteca. Nosotros hoy conocemos la Biblia como un libro, como el libro, pero es un libro que a la vez está compuesto de muchos libros, ¿no? Ya vamos a ver específicamente cuántos, ¿sí? Se dice, y la tradición nos cuenta, que San Clemente fue el primero que empezó a referirse a este libro como, ¿no?, la biblioteca, ¿sí? La biblioteca, el libro, ¿sí? Los libros, ¿sí? Y él es el primero. Se dice en la tradición que empieza a utilizar este vocablo llamado Biblia, ¿sí? También se asocia, puesto que en la antigüedad se escribía en papiros, ¿no? El papiro es una planta de la cual se sacaba sus hilos y se hacía una especie de hoja, de láminas, ¿sí? Con esta planta, y sobre ella se escribía. Y también había una famosa ciudad que se llamaba Bible, ¿sí? Que era famosa por su comercialización de papiro, ¿no? La especialidad de esta ciudad era justamente la importación o la comercialización de los papiros, puesto que allí había mucho papiro. Entonces era fácil poder recolectar esta planta y hacer todo el proceso para que luego los puedan comercializar y puedan vender, ¿no? Estas láminas que ahí tienen una fotito, ¿no? Una fotito de lo que es un papiro, ¿no? Que luego los hacían en distintos rollos, ¿no? Y los vendían, y sobre eso se iba escribiendo, ¿no? Recuerden que estamos situados aproximadamente unos 2500 años, ¿sí?, antes de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, la escritura y la lectura era cosa de muy pocos, ¿no? Tenemos una definición general también de la Biblia. Aquí no voy a entrar en detalles en cuanto a la numeración, sino que voy a utilizar lo que se conoce como el canon alejandrino, ¿sí? O la Biblia en la cual se ha basado la Iglesia Católica, la Biblia en su momento oficial, y la cual luego ha quedado como cuestión oficial, ¿sí? Que se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ¿sí? Hemos dicho que biblos significa libros, libros en plural, por lo tanto, tenemos que contarlos, a ver cuántos libros tenemos dentro, y tenemos un total de 73 libros. Hay 46 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento, ¿sí? Que hacen un total de 73 libros. Pero alguien de ustedes luego puede agarrar una Biblia y decir, che, pero tiene 66 y el que me ha dado el curso me ha mentido porque he dicho que tenía 73. Bueno, ahí varía la diferencia en cuanto a una cuestión histórica, problemática, religiosa, ¿no? En cuanto que algunas religiones, allá en el origen, ¿no?, los judíos aceptaban ciertos libros del Antiguo Testamento y otros no, ¿sí? Por lo tanto, la diferencia y la cantidad de libros están en el Antiguo Testamento, ¿no? Que cierto grupo de judíos no aceptaban que esos libros eran inspirados por Dios y los han sacado. Luego, la religión protestante, después del cisma de Martín Lutero, ¿sí?, retoma de nuevo ese canon, ¿sí? Retoma ese canon porque ellos postulan que ese canon es el válido, es el oficial, y gestándole así libros al canon, digámoslo, entre comillas, católico, ¿no? Al canon alejandrino que se denomina, ¿no? Entonces, generalmente, como para llevarlos ya a la práctica,
generalmente todas las Biblias de las religiones cristianas, de los otros movimientos cristianos que no sean católicos, todos tienen 66 libros en sus Biblias, ¿sí? Así que ahí siempre nos vamos a encontrar con libros sacados, si se quiere, ¿sí? No aceptados. Según ellos, esos libros no son inspirados por Dios, están de más, ¿sí? Pero aquí hay otros detalles mucho más profundos que habría que trabajarlos y ver cuáles son las cuestiones ideológicas y religiosas, por lo cual se aceptan estos libros y por cuáles no. Pero insisto, esto es una mera introducción a las cuestiones de las Sagradas Escrituras y para esas cuestiones ya habría que hacer un nuevo curso de formación para eso, ¿sí? Es por eso que una de las problemáticas que tenemos, por ejemplo, en la actualidad y en la práctica, es que los protestantes dicen que a los muertos no se les reza. Y justamente en esos libros y ellos dicen en la Biblia no está. Bueno, claro que no está porque justamente en los libros donde dice que nosotros tenemos que orar por nuestros difuntos, justamente esos libros, la religión protestante no los tiene, ¿sí? Justamente. Entonces ellos buscan y dicen, mira, en la Biblia no está que hay que rezarle a los muertos. Nosotros los católicos decimos, sí, sí está, aquí está, mira. Entonces ellos dicen, bueno, no, pero ese libro yo no lo tengo. Ah, bueno, ese es problema tuyo, no mío, ¿sí? Entonces, ahí tenemos una problemática, ¿sí? Bien, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, entonces se dividen estos 73 libros. Del Antiguo Testamento tenemos, bueno, ya vamos a ver entonces de qué trata el Antiguo Testamento. ¿Sí? Luego, la división general también que tenemos es, ¿no? Esta, ¿no? De agrupar esos 73 libros de acuerdo a sus temáticas, ¿sí? De acuerdo a sus temáticas, ¿no? Aquí tenemos una tabla periódica. Están, por ejemplo, lo que se va a llamar libros históricos. ¿Por qué libros históricos? ¿Por qué se los agrupa así? Bueno, el mismo nombre nos lo dice, porque contienen historia. ¿Sí? Libros poéticos y sapienciales, también se los denominan, ¿sí? ¿Por qué poéticos? Bueno, porque tiene poesía, tiene consejos de sabiduría, ¿sí? Luego podemos tener, por ejemplo, los libros proféticos también. ¿Y por qué se llaman libros proféticos? Justamente porque son los libros los cuales, ¿sí?, está plasmada la vida y el mensaje de los profetas. Isaías, Jeremías, ¿sí?, por ejemplo, Daniel, los más famosos, por mencionar algunos, son un grupo de lo que dentro de la Biblia se llaman, ¿sí?, libros proféticos. Estos son subgrupos dentro de la Biblia. Ya tenemos una visión general, una estructura general en cuanto a Antiguo y Nuevo Testamento, y luego dentro los subgrupos de acuerdo a las temáticas que van tratando ese conjunto o ese grupo de libros, ¿sí? Ahí les pongo el ejemplo de los históricos, ¿no?, o de los proféticos, ¿sí? Entonces tenemos el Pentateuco, ¿sí?, conjunto de los 5 primeros libros, ¿sí? Luego los históricos, los sapienciales, etc. Los evangelios también conforman una división de 4 libros en su conjunto, ¿sí? Los conocemos como evangelio, que nos van a narrar justamente, ¿no?, la venida de Jesús, su paso por este mundo, pasión, muerte, resurrección. Las cartas paulinas, otras cartas y el Apocalipsis, ¿sí? Esta es la división de los subgrupos dentro de la Biblia, ¿sí? Aquí tenemos una tabla periódica. También tenemos dentro de la Biblia algo que muchos de los jóvenes no saben manejar muy bien, ¿no? Uno ve y están perdidos dentro de la Biblia cuando uno les dice, ¿no?, cómo tienen que buscar, ¿no? Uno les dice, por ejemplo, bueno, busca y fíjate Isaías 40, ¿no?, del 1 al 15, ¿no? Y uno mira como diciendo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es eso, no? ¿Cómo se busca, no? Bueno, eso es porque no se entiende la dinámica de la búsqueda justamente de esto, ¿no?
tenemos los capítulos y los versículos, ¿sí? Yo les explico, yo calculo que esto lo deben conocer medianamente, la gente que estoy viendo aquí, calculo que ya conoce estas cosas, ¿sí? Los capítulos, ¿no? Son esos números grandes que tenemos, ¿sí? Y los versículos son esos números pequeños que se pierden dentro de los textos, ¿sí? Esto se ha agregado recién, esto no es originario de la Biblia, ¿sí? Cuando el autor escribe, por ejemplo, el libro del Génesis, no le pone esto. Esto es una cuestión muy moderna, recién en el año 1200, ¿no? Con el ánimo de que la búsqueda dentro de la Biblia pueda ser mucho más fácil, ¿no? Y para poder estudiarla, podamos buscar los pasajes bíblicos mucho más fácil, como lo hacemos ahora, ¿no? Se le empieza a agregar recién la cuestión esta de los capítulos y los versículos, ¿sí? Que siendo un arzobispo en 1226 le empieza a agregar la cuestión de los capítulos. 1328 capítulos tiene en total la Biblia y unos 35.500 versículos tiene la Biblia, que se los agrega recién a los versículos mucho tiempo después de los agregados, ¿sí? Por los capítulos. Recién en el año 1500 se agrega la cuestión esta de los versículos, con el ánimo de poder facilitar su estudio, con el ánimo de que podamos estudiar la Biblia de una manera mucho más cómoda y mucho más sencilla, ¿sí? Y eso podemos ver también cómo nos ayuda muchísimo, muchísimo en la lectura de ciertos pasajes que nosotros deseamos leer, ¿sí? Imagínense no tenerlos a los capítulos y a los versículos, nos representaría un verdadero caos para nosotros los creyentes poder encontrar un determinado mensaje o un determinado pasaje dentro de la Biblia, porque nos tendríamos que poner a hojear y a leer toda la Biblia y eso sería imposible. Bueno, y aquí tenemos el ejemplo, ¿no? De Isaías. 40 siempre está a la cabecera, como verán, ¿no? Y luego empiezan, ¿sí? Las divisiones de los versículos, que son representados en números mucho más pequeños y dentro de los textos, ¿sí? Lo agrega Langton en el año 1226 y Paniño recién en el año 1500 los versículos. Ahora tenemos que hablar de la definición del canon. Por ejemplo, recién yo les decía, bueno, la Biblia hoy como está, nunca ha sido así. Ha tenido todo su proceso. Los libros como están nunca han sido así, ¿sí? Sino que han tenido todo su proceso. Hoy la Biblia como la tenemos, ¿no? Como les daba el ejemplo del que publica un libro, ¿no? El 16 de marzo del 2016 se publicó tal libro. Bueno, en la Biblia lamentablemente no ocurre eso por su proceso histórico, evolutivo, ¿no? Por su proceso también en cuanto al lenguaje, porque todo lo que está en la Biblia primero era lenguaje, ¿sí? No escritura, ¿sí? Por ejemplo, los evangelios, ¿no? O el libro el Pentateuco, por ejemplo, los 5 primeros libros de la Biblia, siempre hay que pensarlos, que estos han sido siempre primero orales y después escritos. Entonces eso hace difícil la cuestión esta de poder establecer la historia o la historicidad de las cuestiones de los libros en la Biblia, ¿no? Los evangelios han estado 50 años siendo orales y luego de 50, 60 años recién han llegado los evangelistas a decir, bueno, esto no puede estar flotando meramente en la oralidad, tenemos que escribirlo, ¿no? Para que quede para las generaciones siguientes, ¿no? Y entonces llegan los evangelistas, ¿no? Y lo escriben recién. Pero durante 40, 50 años, los evangelios, la vida de Jesús, era meramente un relato, ¿no? Era meramente oral, ¿no? En las comunidades compartían de forma oral a través de los discípulos, de los apóstoles, de aquellos que de una u otra manera han estado con Jesús, ¿no? Compartían sus vivencias, compartían sus experiencias, pero de forma oral. Lo mismo pasa en el Antiguo Testamento.
eh, la vida de Moisés, Abraham, todos los patriarcas, siempre ha sido oral, ¿no? No es que nadie ha estado, ¿no?, de forma paralela o cercana a Moisés, ¿no?, tomando apuntes para contar la vida de Moisés, ¿no?, sino que todo era oral, 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 y mucho tiempo después se pone por escrito. Lo mismo pasaba con Jesús. En Jesús no andaban los discípulos con una libretita anotando, ¿sí?, qué es lo que decía o qué es lo que hacía Jesús, pero sí lo tenían en su recuerdo y lo comentaban de forma oral a las comunidades. Y de acuerdo a eso se vivía lo que se llama el evangelio oral, ¿no?, el evangelio oral, hasta que luego se escribe, ¿sí? Bueno, así venía pasando la evolución y en el año 380 aproximadamente, ¿no?, se define la Biblia tal cual hoy la conocemos, lo que vamos a hablar del canon de la Biblia, ¿sí? Año 380, obviamente, después de Cristo, ¿sí?, ya estaban todos los libros escritos, ya se había hecho el proceso de la escritura, o sea, de pasar de lo oral a lo escrito, ya los libros estaban viviendo en diferentes comunidades, ¿no? Y el Papa San Dámaso, junto con el famosísimo San Jerónimo, ¿no?, se les ocurre justamente, Dámaso le da la orden a Jerónimo, ¿sí?, el Papa Dámaso le da la orden a Jerónimo, ¿no?, la tarea de poder recopilar, ¿no?, y estudiar todos los libros, ¿no?, que estaban desparramados, ¿no? Entonces, poder acomodarlos, sistematizarlos, ¿no?, y también estudiarlos para definir cuáles son inspiración divina y cuáles no. Había también muchos libros y evangelios que no eran inspiración divina por sus fantasías, por sus anacronismos, ¿no?, o porque tenían una determinada filosofía que contradecía el mensaje de Jesús, ¿no? Entonces, esos son denominados los evangelios o libros apócrifos, ¿no? Entonces, San Dámaso junto a San Jerónimo se ponen en la tarea de, ¿no?, sistematizar estos libros, revisarlos, ver cuáles tienen inspiración divina y cuáles no. Y luego quedan los libros apócrifos o los famosos evangelios apócrifos, que por ahí alguien viene y habla y dice, ¿no?, oh, porque si la Iglesia Católica viera los evangelios apócrifos se destruiría la Iglesia Católica. Y empiezan a hablar así, tonteras sin sentido, ¿no? Se los llama apócrifos, no quiere decir prohibido, ¿no? Y la gente hoy tiene el concepto ese, los evangelios apócrifos que no se pueden leer. Bueno, no es prohibido, aparte están, se los venden en cualquier librería, lo pueden encontrar. Simplemente son libros que cuando se ha definido el canon no han sido considerados inspirados por Dios, pero no han sido censurados ni son tampoco prohibidos. Hoy cualquier religioso, cualquier católico, cualquier pastor, judío, lo que sea, puede ir a una librería y comprarse los evangelios apócrifos. No se va a derrumbar la iglesia, no se va a descubrir nada nuevo, ¿sí? Así que, es más, cuando los lean van a decir, uff, qué bodrio esto, por favor, ¿sí? Muy bien. Ellos son los encargados entonces de definir el canon, ¿sí? Esto, insisto, chicos, es una aproximación. Recordemos que todo esto tiene un proceso, ¿no? Todo un proceso, pero para tener una aproximación y medianamente situarnos, ¿no?, en las cuestiones del canon, ponemos así 380 la fecha, medianamente con Dámaso y Jerónimo. Que luego ese mismo canon es justamente afirmado en el concilio de Trento en el año 1500. ¿Voy bien hasta ahí? ¿Me dicen algo, por favor? ¿Alguien? ¿O se han ido todos? Todo claro, todo claro. Todo muy bien. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, la pregunta. Aquí parece que... Bueno, pregunta básica entonces que tenemos aquí. ¿De qué temas trata los libros, ¿sí?, del Antiguo Testamento? ¿Sí? Muchos y variados, ¿sí? Tenemos muchos temas y variados.
ponernos a estudiar cada tema, cada temática de cada libro, bueno, nos llevaría, imagínense, miles de cursos, pero vamos a ver así una visión muy general de los temas, por lo menos más sobresalientes del Antiguo Testamento, ¿sí? Ya lo deben conocer ustedes. Medianamente estoy viendo que del otro lado ya hay gente formada, pero como para revisar los conceptos, tenemos el Génesis, la creación del mundo, ¿sí? Aquí algo que me había olvidado en cuanto a que estoy hablando del Génesis y la creación del mundo, me había olvidado de hacer la introducción, ¿sí? En cuanto a definir qué no es la Biblia. ¿Qué no es la Biblia? ¿Sí? Porque los griegos dicen, bueno, las cosas también se conocen por su contrario, dicen los griegos, ¿no? O sea, o existen por su contrario, ¿no? Conocemos qué es lo húmedo porque existe lo seco, ¿no? Conocemos qué es el bien porque existe el mal. O sea, las cosas las conocemos por sus contrarios. Bueno, esa es una introducción que me he olvidado de hacer, pero hablando del Génesis y de la creación del mundo, también tenemos que conocer la Biblia por sus contrarios. ¿Qué no es la Biblia? En primer lugar, decir que la Biblia no es un libro científico. ¿Sí? Y porque aquí viene siempre la discusión y la pérdida de tiempo, las acusaciones, y un católico medianamente, o protestante, o evangélico medianamente ingenuo cae, ¿sí?, en esas acusaciones cientificistas que se hacen, ¿no? Pero lo que dice la Biblia no es científico. Bueno, hay que responderle de una forma clara y precisa, y claro que no, porque la Biblia no está dando un mensaje científico, ¿no? Y siempre la problemática con la ciencia, ¿no? La creación del mundo, por ejemplo, algo tan debatido y tan hablado y tan atacado, ¿no? Siempre nos apuntan ahí, ¿no? El creacionismo, ¿no? La ciencia dice lo contrario, ¿no? No puede ser de esa manera, es imposible. Claro que sí es imposible, porque aquí Dios no nos está queriendo mostrar ciencia. El autor del libro del Génesis no nos está queriendo mostrar cómo se ha formado el mundo científicamente, sino lo que nos está queriendo mostrar es quién, no qué ni cómo, sino quién ha creado el mundo y al hombre. Dios. En este caso, el autor se ha valido de herramientas culturales, que vamos a ver cuando entremos en los autores, para poder escribir. 2500 años antes de Cristo. Que tenía a su alrededor esa persona, y bueno, lo rural, el campo, los animales, y se ha valido de esas herramientas para poder explicar quién, que es lo importante, ha creado el mundo. No cómo, sino quién. El que nos tiene que explicar quién, cómo se ha creado el mundo es la ciencia. ¿Sí? Hay una frase en teología que dice, San Agustín medianamente la había elaborado antes, ¿no? Pero la ciencia nos explica qué es el cielo, pero la Biblia nos dice cómo llegar a él, ¿no? O sea, la ciencia nos explica el mundo, el cielo, ¿sí?, pero la Biblia es la única que nos dice cómo llegar a él. ¿Sí? Esta es una frase. San Agustín la había elaborado medianamente, después con unos toques modernos a quedarlo medianamente así, ¿no? Bueno, en el Génesis tenemos la famosa creación del mundo con Adán y Eva, ¿sí?, la creación del hombre, ¿no? Insistimos en esto, el Génesis no es un libro científico, por lo tanto, cuando alguien me diga, pero no es científico lo que dice ahí, no es histórico lo que dice ahí, y claro que no, hijo, claro que no es científico, ¿sí? No es un libro de ciencia el Génesis, ni la Biblia. Luego tenemos el Éxodo, ¿sí?, con su esclavitud y la salida de Egipto, un acontecimiento muy importante y casi central en la vivencia del pueblo judío, ¿sí?, ¿no? El liberarse de la esclavitud. El Levítico, Número y Deuteronomio, que tenemos leyes, ¿no? Leyes. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento son los
más sobresalientes, ¿no? Porque han sido los primeros y contienen casi la columna vertebral de lo que es todo el pensamiento y toda la vivencia y toda la religiosidad judía, especialmente el Levítico, Número y Deuteronomio, en donde los judíos, ¿no?, tenían esas leyes que tenían que cumplir para poder tener, ¿sí?, esa alianza con Dios, ¿no? Ahí tenemos 613 leyes, ¿sí?, a lo largo de todos estos libros, más los famosísimos 10 mandamientos que Moisés baja para el pueblo judío, ¿no? 613 leyes en total se cuentan a lo largo de estos libros, más los 10, 623 leyes tenemos ahí para cumplir. Leyes de las que busquen, desde las más remotas hasta las más morales, buenas, digamos, que hoy conviven con nosotros, hasta algunas leyes de esa época, ¿no?, de esa cultura propia de esa época, ¿no?, que hoy obviamente esas leyes ya prácticamente ningún judío ni ninguno de nosotros, ¿no?, la cumple. Leyes para hacer el rito, para ofrecer el sacrificio a Dios, leyes de cómo, qué va a pasar con una viuda, ¿sí?, leyes de qué podíamos hacer el sábado, leyes de cómo se hacían los sacrificios dentro y fuera del templo, leyes para un determinado comportamiento, etcétera, etcétera. Imagínense 613 leyes para un judío, era imposible casi cumplirlas todas, tenían que llevar una vida bastante forzosa, por decirlo de alguna manera. Bien. Los salmos, ¿no?, los salmos también, 150 himnos que son en formas de oración, ¿sí? Tenemos los profetas, ¿no? Los profetas ya cuando empiezan a ver que el pueblo judío se empieza a desparramar, ¿no?, se empieza a romper su alianza, con Dios, ¿no?, los profetas justamente empiezan a denunciar justamente esto, ¿no? Esa es una de las tareas, creo que fundamentales, que nosotros los católicos nos hemos olvidado, ¿no?, de nuestra tarea de ser profetas, ¿no? Hoy los católicos son de la misa dominical y si es que luego a la casa y no cumplen esa tarea de profetas. El profeta, como se dice, anuncia y denuncia, ¿no?, siempre buscando la justicia de Dios, ¿no? Hoy lamentablemente, ¿no?, la pregunta es ¿por qué hoy en la modernidad no surgen profetas? Hay un problema, algo está pasando que no surgen profetas, y los pocos que hay son chantas, así que, bueno. Y la vida de los patriarcas también a lo largo del Antiguo Testamento, que aunque sea por películas, aunque sea por algún tipo de literatura, los conocemos, ¿no? Moisés, Abraham, Noé, que no necesariamente uno los lee en la Biblia, ¿no?, pero que sí a lo mejor por películas, ¿no?, o en alguna novela, o por Hollywood, o en algún tipo de literatura, ¿no?, los conocemos a estos personajes, ¿no? Moisés con sus famosos 10 mandamientos. ¿Quién no ha visto un dibujo o quién no ha leído en una literatura externa a la Biblia, ¿no?, algo de Moisés, ¿no? Abraham y Noé, ¿no? Abraham con su famoso sacrificio, ¿no?, a su hijo, y Noé con su famosa arca, ¿no?, que independientemente, más allá de sus mensajes y de su contexto histórico, no son famosos extra bíblicos, porque hay películas de esto, hay un montón de películas, un montón de dibujos, un montón de literatura extra para poder conocerlos. Medianamente aquí les había puesto las cuestiones más importantes del Antiguo Testamento. Obviamente hay muchos más, pero para eso ya tendríamos que detenernos en puntos por puntos para poder desarrollarlos. ¿De qué temas nos trata el Nuevo Testamento? ¿De qué tema nos trata el Nuevo Testamento? Y aquí tenemos, ¿sí?, la columna vertebral del Nuevo Testamento, ¿no?, los evangelios, la vida de Jesús, ¿sí? Digo Jesús como el ser histórico, el personaje histórico. Pues ustedes saben que tenemos dos Jesús, ¿no? El Jesús
histórico, ¿no? Y después el Jesús, el Cristo, ¿no? El Jesús histórico y el Jesús de la fe, ¿no? Bueno, los evangelios nos tratan y nos relatan a los dos, digamos. En este caso es una sola persona, ¿no? Pero después está el debate en cuanto, ¿no? Si los evangelios no son más que nada una cuestión de fe, ¿no? Y que muy poco nos dejan ver de un Jesús histórico. El Jesús histórico ha existido, ¿ah? Tenemos mucha documentación de que ha existido la persona como tal, y luego tenemos, ¿no? El otro Jesús, el de la fe, digámoslo así, que también están plasmados en los evangelios, ¿no? La columna vertebral del Nuevo Testamento, entonces, los evangelios, ¿no? Y la venida de Jesús al mundo, ¿no? ¿no? Dentro de todas las cosas que ha venido a hacer, ¿no? Para restablecer esa alianza que en el Antiguo Testamento se había roto, lo cual los profetas habían denunciado, ¿no? Entonces Jesús viene a hacer una nueva alianza. Los Hechos de los Apóstoles, ¿no? O más conocida como Acta de los Apóstoles, que es un libro con muchas referencias históricas y un libro con mucho peso histórico. Su origen se llamaba Acta de los Apóstoles porque ha sido comprobado que este libro, ¿no? ha sido escrita por los apóstoles en su época, ¿no? Y de forma contemporánea, digamos, se escribía de acuerdo a lo que los apóstoles iban haciendo. Es el único libro que tiene, ¿no? Una carga histórica y un peso histórico muy, muy importante, porque es el único libro que se ha escrito de forma contemporánea de acuerdo a lo que iban viviendo los apóstoles. Por eso se llamaba Acta, porque levantaban en acta todo lo que los apóstoles hacían, ¿no? Contaban en actas todo lo que ellos iban viviendo, ¿no? Y sus mensajes más importantes. Luego tenemos las cartas, famosísimas cartas de San Pablo, las católicas, otro tipo de cartas, y el Apocalipsis, ¿no? Ese Apocalipsis también como, entre comillas, fin de la Biblia, ¿no? Un género literario totalmente aparte, ¿sí? Bueno, ahí la columna vertebral del Antiguo y del Nuevo Testamento. Sí, la pregunta entonces, yo, Mariano Altamiranda, hoy puedo escribir y publicar un libro, entonces va a todas las librerías, ¿no? Y está mi nombre en el libro, Mariano Altamiranda, con fecha y todo lo demás de la publicación, mis datos y todo lo que quieran. Bueno, ¿quién es el autor de la Biblia, ¿no? Se nos hace un poquito complicado reducirlo a una persona y decir fulano de tal lo publicó en tal fecha. Eso es imposible con la Biblia, ¿sí? Por eso es un libro muy especial por donde se lo miren. Por donde se lo miren, es un libro bastante especial y que hay que estudiarlo muchísimo y hay que hacer la tarea que hacía Felipe, ¿sí? Entenderlo y luego poder explicarlos a aquellos que no lo entienden. ¿Quién es el autor? Variados. Son muchos los autores de la Biblia. Desde seres con nombres hasta seres sin nombres, ¿sí? Tenemos algunos profetas, o por lo menos que se les atribuye los libros a esos profetas, ¿sí? Recordemos también que hace 2000 años atrás la forma de escribir era, ¿no? Por ahí atribuirle un nombre a fulano de tal, y no que ese fulano de tal lo haya escrito. Yo podría haber escrito un libro en esa época y atribuirle al profeta Isaías. Eso también hace muy complicado el estudio en cuanto si verdaderamente, vamos a suponerlo, Isaías ha escrito el libro. Entonces, si el libro no lo ha escrito Isaías, ¿por qué se llama el libro de Isaías? Bueno, muchas problemáticas así. Pero profetas, o por lo menos atribuidos a los profetas, sacerdotes de la época también, o por lo menos atribuidos a sacerdotes, reyes, tenemos también reyes que han escrito, el rey David, por ejemplo, con sus famosos salmos, o que por lo menos los encarga y los hace escribir, luego se utiliza su nombre, ¿sí? Pastores, también de la época, libro del Génesis, por ejemplo, ¿sí? Se dice que ha sido escrito por
diferentes, bueno, ahí tenemos la problemática por dos visiones diferentes, ¿sí? Evangelistas, gente que ha recogido toda la información comunitaria que daba vuelta en cuanto a la vida de Jesús, ¿sí? Y luego las ha sistematizado, ¿no? Las ha puesto por escrito, ¿sí? Y algunos anónimos, y por otros, algunos apóstoles, como puede ser, por ejemplo, el Apocalipsis, ¿no? O las cartas de Juan, perdón, de San Pablo, ¿no? Que si bien no ha sido apóstol directo de Jesús, ¿no? Sí ha tenido su revelación, digamos, y él mismo después se consideraba apóstol, ¿no? No apóstol directo, pero sí que ha tenido su revelación, ¿no? Y que él mismo se consideraba apóstol de Jesús. Entonces, los autores variados, muchos, hasta inclusive anónimos, como el libro del Eclesiastés, por ejemplo. No hay nada nuevo bajo el sol, todo es vanidad, todo es aburrido. Buscamos a ver quién nos dice eso, ¿no? En el libro del Eclesiastés, y no encontramos ningún autor. Pero una buena lectura, de todas maneras, el libro del Eclesiastés, porque nos deja un mensaje muy lindo, muy hermoso, ¿sí? Que comienza de una forma muy existencial y muy aburrida, ¿no? Diciéndonos, no hay nada nuevo bajo el sol. Bueno, imagínense si alguien que no conoce va y lee este libro, va a decir, uff, ¿para qué leo esto? Pero bueno, con una explicación previa, con una guía, podemos ir entendiendo, ¿no? ¿Qué nos quiere decir el libro del Eclesiastés? Bueno, en la actualidad puedo escribir un libro y luego se encargan de traducirlo. Si yo escribo en mi idioma, escribo en mi lengua, ¿no? En español, y luego los otros se encargan de traducirlos en diferentes idiomas. No es el caso de la Biblia tampoco, ¿sí? Vamos a hablar con la especialidad de la Biblia, ¿sí? No es el caso de la Biblia. Ha sido escrita en tres idiomas diferentes, ¿no? Algunos libros, la mayoría de los libros del Antiguo Testamento en hebreo, porque es la lengua con la que se manejaba el pueblo judío. Luego, ya parte del Nuevo Testamento en adelante, algunos libros en griego y otros en arameo, ¿sí? El hebreo y el arameo eran propios del pueblo judío, ¿sí? Y el griego se escribe en su época porque era el idioma universal de la época. Hace 2000 años atrás, en la época de Jesús, por ejemplo, el griego era, ¿no?, un idioma universal. Jesús hablaba en arameo, ¿no? Pero luego los evangelistas que redactan, ¿no?, redactan partes en griego, partes en arameo, dependiendo a quién iban a destinar su evangelio. Si alguien quería escribir algo que sea conocido de forma universal, como en la actualidad lo puede ser el inglés, hoy es un idioma universal, ¿sí? Si yo de Argentina me voy a China o me voy a una parte del África, que quiero comunicar con el otro, ¿sí?, medianamente la tendríamos que hacer en inglés. El inglés es un idioma universal que se estudia en todas las escuelas del mundo. En su época lo era el griego. ¿Sí? Se estudiaba medianamente el griego, ¿sí? O las personas que eran cultas y que escribían, ¿sí?, medianamente lo estudiaban el griego como una lengua universal, ¿sí? Entonces, a lo largo de la Biblia nos encontramos con estos tres idiomas, ¿sí? Hebreo, en su mayoría el Antiguo Testamento, griego y arameo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Y aquí también, sí, algo que tenemos que entender en la Biblia para no caer en una de las problemáticas muy frecuentes son los géneros literarios. Los géneros literarios, ¿sí? La Biblia ha sido escrita en diferentes géneros literarios. Leer la Biblia y hacer una literalización de lo que estamos leyendo es caer en uno de los peores errores, ¿sí?, de la lectura en cuanto a la Biblia. Tenemos historia, tenemos leyes, tenemos profecías, ya medianamente esto lo hemos dicho. Tenemos el estilo epistolar, cartas, ¿sí?, cartas.
por ejemplo, ¿sí? Y tenemos uno de los géneros literarios más problemáticos, que es el género literario apocalíptico. En la modernidad, si utilizamos la palabra apocalíptico o apocalipsis para referirnos, sea cualquier estupidez, menos a un género literario, ¿sí? Muy rico, en simbologías, en signos y muy fuerte en cuanto a sus mensajes, ¿no? Hoy apocalipsis es una palabra que significa, no sé, fin del mundo, ¿no? Si viene el apocalipsis, el libro terrorífico del apocalipsis, porque no sé qué cosa. Bueno, nada que ver con lo que se toma en la modernidad, justamente. Es un género literario, ¿sí? Es un género literario que conlleva una fuerte carga de signos y de símbolos, ¿sí? Y de fuerte carga poética. Por eso se hace muy difícil poder entender el Apocalipsis hasta el día de hoy. Ustedes van a ver que hay muchísima literatura tratando de explicar, por ejemplo, el libro del Apocalipsis, ¿no? Era un género literario de aquella época, ¿no? En el que el autor, aproximadamente 100 años después de la muerte de Cristo, muerte y resurrección, escribe, utiliza símbolos y signos para poder dejar un mensaje de esperanza a todos los cristianos, ¿no? El Apocalipsis no tiene nada que ver con que el mundo va a reventar en 10.000 partes, no tiene nada que ver con que va a venir fuego del cielo, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con, ¿sí?, el mensaje de esperanza que el autor nos deja, ¿sí? Que Jesús va a venir y Jesús va a triunfar ante tantas persecuciones que existían en esa época, ¿sí? Entonces, poder entender los géneros literarios nos va a poder hacer entender qué es lo que verdaderamente está queriendo decir el autor, ¿sí? Lo que me está queriendo decir el autor en este pasaje bíblico es histórico, es poético, ¿no? O es un mensaje teológico que me está queriendo dejar. Lo primero que tenemos que hacer es justamente leer, ¿no? Leer con un criterio. Después podríamos hablar cómo leer la Biblia, ¿no? Pero uno de los criterios para poder leer la Biblia es leer el pasaje, ¿no? Y tener una visión crítica, o sea, analítica, así ese pasaje me está queriendo dejar un mensaje histórico o me está queriendo dejar un mensaje teológico. Esto es lo que los teólogos llaman, ¿sí? Para poder descubrir, dicen los teólogos, para poder descubrir el mensaje de un determinado libro, de un determinado pasaje bíblico, tenemos que conocer la intención del autor. La intención teológica, que es lo que me está queriendo mostrar ese autor. Y su intención teológica. ¿Mostrarme un dato histórico? Bueno, me está mostrando un dato histórico, ¿sí? Dejarme un mensaje de esperanza, de sabiduría, dejarme un mensaje utilizando símbolos de amor o de lo que sea, ¿sí? Pero no podemos caer nunca en la literalización de las lecturas, porque imagínense, vamos a quedar mancos. Por tomar el ejemplo de Jesús, ¿no? Cuando dice, si tu mano es ocasión de pecado, córtatela, ¿no? ¿Podemos ser literales con eso? Tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuál es el mensaje que Jesús me está queriendo decir aquí? ¿Es un hecho histórico eso de cortarme las manos? No. ¿Es un hecho científico? Tampoco. ¿Es una profecía? Tampoco. ¿Es una carta? Tampoco, ¿sí? Aquí, sí, hay un mensaje teológico. Está queriendo decir que tengo que hacer todo lo posible y todo lo que esté en mi alcance para poder evitar el pecado, ¿sí? Entonces, leer la Biblia, entendiendo un poquito los géneros literarios, no caer en su literalización, no caer en los recortes, no caer tampoco en los recortes para poder tener una visión general siempre de lo que un pasaje bíblico me está queriendo decir. Como dice el dicho, ¿no? Un texto fuera de contexto es un pretexto.
Entonces, siempre que nosotros vayamos a leer la Biblia o un pasaje de la Biblia, leer los versículos anteriores, los versículos posteriores, para poder entender el contexto de ese versículo y así poder entender mucho mejor qué tipo de género literario está utilizando el autor y poder entender su intención teológica. Y eso es lo fundamental, y ahí podemos descubrir, ¿sí?, verdaderamente el mensaje de salvación que Dios me está transmitiendo. Pongo un ejemplo así rápido, ¿no? Tenemos la costumbre siempre de entablar los debates, por ejemplo, con las religiones protestantes, ¿no? Toman el Salmo 115 y empiezan a leer, ¿no?, del versículo 4 en adelante, ¿no? Donde dice que las estatuas tienen ojos pero no ven, tienen boca pero no hablan, tienen pie pero no caminan, ¿no? Y dicen, ¿ves? Esto es lo que hacen los católicos, ¿no? Adoran imágenes. ¿Ven? Sus imágenes no tienen pie, tienen pie pero no caminan, ven sus imágenes, tienen boca pero no hablan, ¿sí?, tienen ojos pero no ven, y los acusan. Los sacan de contexto a un texto bíblico y se mandan cualquier fruta. Pero hay que entender todo ese cuerpo de ese pasaje para poder entender que es verdaderamente, justamente, la intención que el autor nos está queriendo dar. ¿Sí? Basta leer del versículo 1 al 4 para ver de que nada que ver el mensaje con lo que los evangélicos o los protestantes nos quieren hacer ver, recortando un pedazo de un texto bíblico. ¿Sí? Bien, bueno, esto era medianamente una presentación muy general de lo que eran las Biblias, la Biblia. No lo quería hacer tan extenso, pero parece que lo he hecho bastante extenso. Y ahora, ¿sí?, si alguien quiere hacer alguna pregunta o algo, le dejo el espacio.